Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Araba, entrarán en el mar de las aguas saladas y lo cenarán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde llegan estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque lo riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: un río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Un río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque el fondo del mar caigan los montes. Un río alegra la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. El Dios de los ejércitos nos cuida, y Él es el Dios de Jacob, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que realiza el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada al Altísimo hace santa. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don de Dios que me ha concedido como buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo, y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios te bendiga, mi querido hermano y hermana. Vamos a disfrutar de este hermoso regalo de la palabra de vida. Bendiciones del cielo que se manifestarán en este regalo de la fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán. Estos regalos y bendiciones que iniciarán en el regalo de la iglesia, y que nosotros, como hijos de Dios, veremos en restauración del catolicismo, de nuestra iglesia verdadera, luz del Señor que está en nosotros. Por eso con alegría escuchemos este hermoso evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua a los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero a los cambistas y les volcó las mesas. Dijo a los que vendían palomas: quitad eso de aquí, no hagáis de la casa de mi Padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me devora. Los judíos entonces replicaron, diciéndole: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús les respondió: destruid este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha tardado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo.
Cuando fue levantado pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para que podamos entender este hermoso regalo, esta palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra historia. Guíanos para que podamos entender este regalo, esta bendición, esta ternura, esta paz, este gozo y alegría como hijos de la gracia, ya que nos enseñas tantos regalos, tantas bendiciones. También acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hermanas, hoy tenemos este hermoso regalo como iglesia que somos, como regalo de Dios. Y es ahí donde veremos que también es interesante ver la tradición de la iglesia, la historia que nos acompaña y da veracidad al camino de la fe que recibimos. Es por ello que en este día tan hermoso estamos celebrando el regalo de la Basílica de San Juan de Letrán. Esta tradición arranca en el siglo XII. Se celebra en el día de hoy el aniversario de la dedicación de la basílica construida por el emperador Constantino en el Lauterano. La Basílica de Letrán es la iglesia madre de Roma, dedicada primero al Salvador y después también a San Juan Bautista. Esa celebración fue primero una fiesta de la ciudad de Roma. Más tarde se extendió a toda la iglesia del rito romano, con el fin de honrar aquella basílica y que es llamada madre cabeza de todas las iglesias de la urbe y del orbe, en señal de amor y de unidad para con la catedral de Pedro, que, como escribió San Ignacio de Antioquía, preside a todos los congregados en la caridad, acompañada del amor. Veremos este fundamento y por eso también nuestra iglesia católica se dará todo su regalo, su bendición. Veremos que en Roma, ahí veremos que lo que era el imperio que en ese tiempo predominaba, después veremos que se fundamenta el regalo de la fe. Claro, iniciando de nuestro Señor Jesús, pero como el templo, para que ustedes sepan algo de historia, el templo se destruye en el año 70 después de Cristo y después todo el pueblo de Israel se disgrega ante la destrucción, ante la pérdida de esta identidad. Veremos ya que el fundamento se dará en la muerte de estos grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo, y también Dios en su hermosa voluntad quiso que se fundamentara este lugar tan hermoso como es el Vaticano, donde está el Papa, los cardenales, los obispos, y donde también está pues el crecimiento de nuestra fe, el regalo de bendición de nuestro Dios. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, miraremos que algo bien interesante es, Dios está en todas partes y no solo en los templos que los hombres edifican. Sin embargo, ya desde el Antiguo Testamento, Dios enseña a su pueblo la importancia de los lugares santos consagrados a Él. Jesús enseña con su ejemplo la importancia del templo. Cuando estaba en Jerusalén solía ir al templo a enseñar. Él mismo había sido allí presentado a su Padre. Y el Evangelio hoy nos enseñará que el celo por la casa de Dios, su Padre le consume. Claro, porque comenzaron a ver el negocio de cómo hacían los sacrificios a través de los animales, los cambistas y todo esto. Entonces hacían sacrificios, que no era malo porque el pueblo lo hacía de esa forma, pues para expiar sus pecados, para dar agradecimientos, pero también el Señor mirará el corazón. Y entonces ahí es lo interesante, la crítica que hace el Señor. Dirá Juan 14:23, vendremos a Él y haremos morada en Él. San Pablo escribirá, ¿no sabéis que soy santuario de Dios? En 1 Corintios, capítulo 3, verso 16. En verdad, no contradice la importancia de honrar el templo hecho de piedra. Aunque rezar en casa debe ser una práctica diaria, no es suficiente. Jesús quiso el Salvador y también nos quiso salvar del pecado, no por separado, sino por unidos como un pueblo,
Por eso instituyó la iglesia. Esta se congrega en el templo. Todos somos iglesia y por eso vamos todos los domingos a santificar el regalo de Dios, a vivir esta experiencia maravillosa de fe a través del gran milagro que es la Eucaristía, la acción de gracias, lo que el Señor nos enseñó. El templo es el lugar consagrado a Dios, donde los fieles se reúnen para darle culto. En cada iglesia católica Jesús está presente en el tabernáculo. El padre Cantalamessa escribe: Cristo fundó una iglesia, significa asamblea, es decir, una asamblea de llamados que instituyó los sacramentos como signos y transmisores de su presencia y de su salvación. Ignorar todo esto para crear la propia imagen de Dios expone al subjetivismo radical. Uno deja de confrontarse con los demás, solo lo hace consigo mismo. En este caso se verifica lo que decía el filósofo Feuerbach: Dios queda reducido a la proyección de las propias necesidades y deseos. Ya no es Dios quien crea al hombre a su imagen, sino que el hombre crea un Dios a su imagen, pero es un Dios que nos salva. Pero veremos que este filósofo tenía su proyección de Dios, pero una razón, muchas veces, y esa es la tentación del ser humano, que muchas veces, y algunos filósofos también lo decía Carlos Marx, la religión es el opio del pueblo, pero era porque no tenía una conversión, un cambio de vida. Y es ahí donde nosotros debemos que darnos cuenta que debemos creer en Dios, Dios que nos ama, que nos creó a imagen y semejanza, porque nosotros somos su creación. Y al ser creación de Dios, pues nosotros tenemos que amarle a Él, buscar su presencia. Y entonces se nos dirá: ciertamente una religiosidad conformada solo por prácticas exteriores no sirve de nada, porque es algo externo, o sea, si nos vamos a aparentar, entonces esa es la crítica. Jesús se opone a ella en todo el Evangelio, pero no hay oposición entre la religión de los signos y de los sacramentos y la íntima persona, entre el rito y el espíritu. Los grandes genios religiosos, en San Agustín, vamos a pensar en Pascal, eran hombres de una interioridad profunda y sumamente personal, y al mismo tiempo estaban integrados en una comunidad, iban a su iglesia, eran practicantes. Veremos que en las confesiones de San Agustín narra cómo tiene un lugar la conversión al paganismo del gran orador y filósofo romano Victorino. Al convencerse de la verdad del cristianismo, decía el sacerdote Simpliciano: ahora soy cristiano. Simpliciano le respondía: no te creo hasta que te vea en la iglesia de Cristo. El otro le preguntó: entonces, ¿son las paredes las que nos hacen cristianos? Y el tema quedó en el aire. Pero un día Victorino leyó en el Evangelio la palabra de Cristo: quien se avergüence de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre. Comprendió que el respeto humano y el miedo de lo que pudieran decir sus colegas le impediría ir a la iglesia. Fue a ver Simpliciano y le dijo: vamos a la iglesia, quiero hacerme cristiano. Creo que esta historia tiene algo que decir hoy y más de una persona de cultura. Entonces veremos la conversión, veremos los regalos de Dios. Que la iglesia es el fundamento de amor, es la esposa de Cristo. Y también nosotros como iglesia, el Papa Francisco, los cardenales, los obispos, se nos encomienda este hermoso regalo, de llevar el regalo más grande y maravilloso que es la Eucaristía, la acción de gracias. Y es por ello que para los judíos o para el pueblo israelita, el templo era bien importante. Cuando lo destruye, ¿sí?, el imperio de Roma, cuando destruye el templo, ellos quedan desorientados, pierden su identidad. En el caso de nosotros, nuestro fundamento como católicos que somos, tenemos el regalo en nuestra iglesia. Pero Dios quiso que ese lugar madre fuera allá en Roma. En ese lugar tan hermoso donde veremos el Vaticano, el Papa donde hace sus audiencias, donde veremos regalos y bendiciones. Y es allí donde, como te decía, queda la historia de San Pedro y San Pablo, murieron mártires en el año 67 después de Cristo. Ahí ellos se entregaron su vida
Uno fue crucificado, el otro fue decapitado. Pero hombres de fe, regalo de amor, de bendición. Y es ahí donde nosotros veremos a través de la historia el regalo, la bendición que se dará. Que lo que era pagano se convirtió en el regalo. Ya poco a poco fue un proceso, ¿sí? Primero hubo paz en el año 313 en el Edicto de Milán. Esa paz donde los cristianos podían vivir la Eucaristía, donde podían compartir la palabra, unirse en oración, pedir ese regalo del Espíritu Santo. Y después ya comenzó a consolidarse, y por eso veremos el gran regalo en el Vaticano, de toda esa historia que acompaña nuestra fe. Yo sé que algunos hablarán mal de ella, pero es que son más las cosas buenas que las cosas malas que hablan, ¿sí o no? Cosas hasta ilógicas, diciendo que hay cosas oscuras en el Vaticano, que hay cosas misteriosas, que hay cosas, sabiendo de que miraremos que los frutos lo reconocerán. Si hay paz, amor, paciencia, afabilidad, bendiciones, entonces, ¿por qué hay que tener miedo? Y además, lo que dice el Señor, el celo por tu casa me devora. Por eso el Señor actuó de esa forma, porque están maltratando el templo, porque el templo está la presencia de Dios. Claro, Jesús el Señor nos enseña que es importante ir al templo, claro, hacían sus sacrificios porque así fue la voluntad de Dios, ese regalo, ese compromiso de la alianza. Pero también faltaron a esa alianza porque les faltaba entregar el corazón. Y es la crítica que hace pues el Señor. Por eso, mis hermanos y hermanas, es ahí como iglesia, juntos que somos, hijos de la gracia, hijos de Dios, hijos de amor. Entonces, cuando entendamos este hermoso regalo, por ejemplo, yo descubrí mi vocación yendo al templo, yendo a la iglesia, Parroquia Madre de la Divina Gracia, donde comencé a descubrir ese regalo de la música, ese talento que Dios me dio. Y cada vez me fui enamorando de Jesús Eucaristía, cada día me fui encontrando con el Señor. Y fue algo tan maravilloso que mi vida se transformó. Y por eso acepté este llamado de Dios, que fue procesual, no fue de la noche a la mañana. No tanto porque el sacerdote estuviera en el altar. Claro, sí me encantaba la Eucaristía, pero iba y a través de la guitarra, de mi voz, iba pues a vivir este encuentro de amor a través de la música, alabando y glorificando el santo nombre de Dios. Pero ya después comencé a descubrir este regalo, esta bendición, juntos como iglesia, donde está la presencia de Jesús Eucaristía. Porque alguien dirá, ¿para qué voy a la iglesia? Si yo puedo orar aquí está la naturaleza y puedo unirme a ella orando. O alguien dirá, en mi casa, claro, hay muchas distintas formas de orar, porque es cierto, Dios está en todos lugares cuando nosotros invocamos su nombre. Pero sí, el lugar donde está Jesús el Señor, pues es la Eucaristía, el tabernáculo, Jesús sacramentado, donde nosotros decimos el Santísimo. Ahí está la presencia del cuerpo del Señor, vivo y real, para bendecirnos. Por eso nos acercamos a Él. Por eso cuando nosotros confesados, cuando nosotros nos acercamos al regalo de la Santa Misa, vamos a vivir ese regalo. Cristo vivirá en nosotros, y dará esa expresión: ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y por ejemplo, estos ejemplos que se darán y que debemos tener siempre claridad, porque veremos cómo algunos dirán que Dios es un invento de la humanidad, y es mentiras. Al contrario, nosotros vivimos la experiencia de fe, porque nosotros hemos experimentado el regalo de Dios en nuestra vida. Yo nací de 6 meses con labio leporino, paladar hendido. Otros darán testimonios hermosos, porque Dios está vivo. Por eso con todo el corazón vamos a vivir el regalo de nuestra fe. Vamos a pedirle a través de la oración, juntos como iglesia, como pueblo de Dios, para vivir este regalo, esta bendición. Dios que nos ama, que no estamos solos, que somos hijos de la gracia. Dios es amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por todos los regalos y bendiciones que nos das, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, que llamaste a un pueblo con su nombre, le diste una identidad, conformaste ese hermoso regalo del templo,
para que todos fueran a acercarse a ti. Pero también hoy como ese regalo de la iglesia, gracias a nuestro amado Jesús, que nos enseña el regalo de la Eucaristía, la acción de gracias, donde nosotros como iglesia, juntos, como pueblo de Dios, vivimos ese regalo, esa bendición. Tú que vives en nuestro corazón, en nuestra historia, en nuestra vida. Y es por ello que a través de este hermoso regalo se hará presente el gran milagro de tu cuerpo y de tu sangre para experimentar este regalo de la vida. Gracias por tantas bendiciones, porque tú eres Dios y porque te quieres quedar en cada corazón. Te quieres quedar en el ser humano. Y gracias por estar vivo y real. Y como dirá San Pablo, ya no soy yo, sino eres tú quien vive en mí. Ese regalo, poder transmitir, vivir tu palabra. Gracias porque eres bueno, mi Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia, por tu ternura, tu amor y tu paz. Porque sentimos esa alegría, ese gozo, esa bendición que viene de ti. Por eso, enséñanos cada día a acercarnos con un corazón humilde y sencillo. Acercarnos para que tu gloria se manifieste, tus bendiciones, tus regalos. Y especialmente en aquellos que quizás no creen, en aquellas personas que dudan, porque muchas veces no han experimentado este regalo. Sé que muchos cuestionarán ese regalo de la fe. Y también nosotros como sacerdotes tenemos este compromiso de ser ejemplo, de ser vida para ustedes. Este regalo de fe, de caminar con Dios, de vivir, de amar. Y como dice Hechos de los Apóstoles, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y este regalo nos enseña a amar con todo el corazón. La iglesia están abiertas, las puertas para que entres y para que puedas vivir este regalo de fe, para que te acerques al Dios de la vida, para que experimentemos tantos regalos, tantas bendiciones. Porque cuando el ser humano está sin Dios, se encuentra desorientado. Hoy pedimos especialmente por aquellos, mi amado Jesús, que estarán en el alcohol, en la drogadicción, en la tristeza, en la soledad, en la angustia, en la depresión, en aquellas situaciones muchas veces que se dejan llevar porque no te han encontrado a ti y sin embargo tú golpeas a la puerta del corazón. Tú haces las cosas nuevas y hoy pedimos especialmente para orar con fe por estos hermanos nuestros, por aquellas situaciones en que el diablo ha querido que los hijos de Dios se dispersen. Llevar por el libertinaje, que se deja por el sexo desenfrenado, por la mentira, por el engaño, por la rivalidad, por la envidia, por los celos, por la crítica. Hoy pedimos en tu nombre precioso para que haya este regalo del amor, estas bendiciones que vienen de ti. Hoy clamamos con todo el corazón tantas bendiciones, tantos regalos que nos permites experimentar. Este regalo a través también de la naturaleza, de la creación, que debemos cuidar. No la contaminemos. Sepamos utilizar sus recursos. Sepamos cuidar lo que Dios nos ha dado, su creación, su amor, su ternura. Que juntos sepamos tender la mano al que lo necesita. Sepamos caminar en el amor de Dios. Sepamos todos que somos regalo y bendición. Que venimos a orar con fe, a orar por nuestros gobernantes, a orar por los empresarios, a orar por todos nosotros también, para que cada día podamos ser humanos, para que cada día podamos tener este regalo de la corrección, de saber hablar, de saber corregir desde el corazón, amar, mirar más lo bueno en sus hermanos que lo malo, pero también ayudarle a crecer como persona en el camino de la fe. Hoy quizás te encuentras con tristeza, con soledad, no sabes qué hacer. Jesús el Señor está aquí, está en tu corazón. Créele a Él, cree en sus regalos y sus bendiciones. Dios nos ama y cada uno somos el regalo del amor de su misericordia, de su ternura. Somos un milagro porque estamos de peregrinos. Vamos a caminar hacia la casa del Padre, pero tendrá el tiempo determinado. Creamos en Él, no dudes de su misericordia. Ora, busca su presencia. En ese lugar tan hermoso como es el templo, Jesús sacramentado te espera.
y te espera con los brazos abiertos para escuchar tu corazón, para darte la paz, así como lo dirá en el Evangelio de San Juan, esa paz. Hoy entrega tu cansancio, tu tristeza, tu soledad, tu impotencia, esas malas decisiones que tomaste, porque no contaste con la voluntad de Dios. Y sin embargo Él está muy atento para escuchar tu corazón, para tomar tus tristezas, tu soledad, tus angustias, ese dolor que tienes, esa pérdida de ser querido, esa dificultad que estás viviendo con tu hijo, esa rebeldía, o quizás esas malas palabras que destruyen la humanidad. Que sepamos ser iglesia, que sepamos caminar juntos en el amor del Señor, que hoy Dios te bendice y te ama. Somos regalo de su amor y su misericordia, y que realmente podamos experimentar tantos regalos, tantas bendiciones, porque Dios es un Dios generoso, pero también respeta tu libertad. Entrega tu cansancio, tu soledad, como te decía, ese dolor, esa situación difícil que viste en cada etapa de tu vida. Entrégasela al Señor, porque el mal quiere que venga amargura, que te desvíes con la brujería, la hechicería, que te desorientes para buscar lo que llaman en el mundo moderno de la nueva era, lo energético. Ten cuidado con eso. Nuestro Dios es un Dios generoso. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, que viene a sanar tus heridas. Hoy nos unimos también a nuestros hermanos enfermos. Hoy nos unimos con todo el corazón orando por aquellos hermanos que están en los hospitales, que esas personas que están tendidos en una cama, postrados con una enfermedad. Oramos por ti, por esta promesa de 1 de Pedro 2:24. Por sus llagas hemos sido sanados. Y por esas llagas benditas, por ese regalo de Dios, hoy pido por ti. Hoy pido para que seas sano, para que seas libre, para que seas bendecido, amado por Dios. Para que experimentes cuánto Dios nos ama, que no estamos solos y que Dios escucha tu corazón, pero también si hay algo que te amarra, hay algo que te da amargura o que llevas esta enfermedad, pues también pide al Señor que te sane y te sane de esa enfermedad espiritual, de esa situación difícil que estás viviendo que no permite ver la sanación física. Dios te puede sanar, quiere tu integridad, quiere sanar todo tu ser, tu historia, porque Dios está en nosotros, Dios nos ama y somos regalo de su amor. También unidos a los habitantes de calle, a esos hermanos nuestros, pidiendo también por los que están en una cárcel. ¿Cómo puedo dejar las huellas de Jesús en cada hermano? Porque amamos a Dios como primer lugar. Claro que te amamos, Señor, pero también nos invita a amar al prójimo. Que nos enseñe, Señor, este regalo, esta bendición de poder ser luz y bendición, dejar tus huellas, de ser bendecidos y amados por ti. Ahora con todo el corazón experimenta este regalo, siente su presencia y así como lo escucharás, el canto de las aves, el oído también, o el escuchar también los insectos, escuchar la naturaleza, la creación de Dios, es algo muy maravilloso, muy hermoso, porque somos regalo de Dios. Hemos nacido para alabarle, para glorificarle, y juntos como iglesia, para recibir este hermoso regalo de su bendición. El Señor esté con ustedes. Y da poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Gracias por estar aquí conmigo, por esta palabra de vida, juntos transmitiendo el amor de Dios, llenando cada corazón, pidiéndole al Señor de la vida, para que nuestra vida pueda cada día transformarse, para prepararnos para ese regalo de la vida eterna. Dios está con nosotros, que siempre podamos ver su amor y su misericordia, juntos como hermanos, ayudándonos en el amor de Dios. También acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María. Bendiciones del cielo. Qué bendición es meditar la palabra de Dios a través de los evangelios, que te ayudan a crecer cada día para entender la voluntad de Dios.
Gracias por apoyar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube, Padre Yesid Franco, donde te suscribes, activas la campanita, das like, donde está la mano arriba, das clic hasta que se coloque en color azul. Y así ayudas a la evangelización, donde lo puedes compartir en tus redes sociales, Facebook, WhatsApp, Twitter, entre otros, para que tú y yo veamos la gloria de Dios. Bendiciones del cielo.